Hoy nos toca el capítulo número 21 del segundo libro de Samuel. El capítulo número 21 del segundo libro de Samuel. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos. Cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
E Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare, Orellín de Belén, mató a Goliat Eteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Entonces vamos al inicio nuevamente y vemos que dice: venganza de los Gabaonitas. Venganza de los Gabaonitas. Entonces vamos, para que nosotros podamos entender un poco más esta historia, vamos primero a ver quiénes eran los Gabaonitas. Venganza de los Gabaonitas. Entonces vamos a ver quiénes eran los Gabaonitas. Vemos que los Gabaonitas eran un pueblo cananeo, eran de Canaán. Ustedes saben dónde vienen la descendencia de los Canaán, de allá, de uno de los hijos de Noé, el que vio la desnudez de su padre. Entonces dice que para evitar la destrucción a manos de los de Israel, recuerden que los de Israel estaban en ese tiempo conquistando las tierras, tomándolas pues. Entonces ellos, para evitar de que los matasen, los destruyesen, el pueblo de Israel, engañaron en aquella época a Josué, que en aquel tiempo Josué era el que estaba liderizando al pueblo de Israel. Entonces engañaron a Josué y a los líderes de Israel. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se hicieron pasar por extranjeros de un país lejano. Entonces, ¿qué fue lo que resultó? A raíz de ese engaño, ellos se fueron con ropas todas feas, desgastadas, ropas así andrajosas, viejas, como si se hubiesen desgastado, roto por el viaje, como si hubiesen venido de muy lejos, y era mentira, porque ellos eran prácticamente vecinos. Pero todo fue un engaño. Y fíjense que si nosotros meditamos ese engaño, ¿por qué Josué y sus líderes, pues, por qué cayeron en ese engaño? Porque antes de hacer el pacto, antes de haber hecho pacto con ellos primero tuvieron que haber preguntado a Dios: Señor, aquí está esta gente, aquí está esto. Ellos dicen que vienen de lejos. Señor, quieren paz, quieren que hagamos pacto con ellos. Padre, queremos que tú nos guíes, nos dirías si es tu voluntad que hagamos pacto con ellos. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, hubiese hablado, hubiese dado respuesta. Pero si nosotros leemos allí, ellos no preguntaron a Dios. Atendieron a esa gente, creyeron lo que esa gente dijo e hicieron pacto. Y después se vieron con el engaño encima, de que no vinieron de lejos, que era mentira,
que vivían ahí en los alrededores. Entonces ahí estamos viendo que así como en la palabra, hijos de Dios, hombres de Dios, aún mujeres de Dios, de verdad que son de Dios, cometen errores, pues nosotros también hoy en día podemos cometer un error. Y de los errores, de las experiencias de los hombres e hijos de Dios en la Biblia, esas experiencias nos ayudan a nosotros para no cometer esos mismos errores. Vemos que cualquier cosa que se nos presenten a nosotros hoy en día, cualquier situación, cualquier donde uno tenga que tomar alguna decisión, sabemos que eso tenemos que ponerlo primero delante de la presencia del Señor, en oración. Señor, está pasando esta situación, está pasando aquello. Padre, necesitamos tu dirección, tu guía. Si esto es tu voluntad, no es tu voluntad, si vamos a hacer esto, aquello. Debemos de nosotros presentar todas las cosas delante del Señor buscando la guía de Dios. Porque así como Josué, que era un hombre de Dios, cometió ese error con sus líderes, por no buscar la dirección del Señor, hicieron ese pacto. Y ustedes saben que la gente de antes, cuando hacían esos pactos, eso era una cosa sagrada. Si usted hacía un juramento, un pacto, usted tenía que cumplirlo. En los tiempos bíblicos eso era muy delicado. Muy delicado. Vemos que hoy en día, hasta del mismo pueblo del Señor hacen ahí. Prometen cosas a Dios, prometen cosas a la gente y ni las cumplen. Ni las cumple. Pero por la misericordia de Dios estamos hoy en día bajo la gracia. Entonces, ¿qué sucede si cometemos de alguna manera algún error o alguien comete un error? Prometiendo, como dice la Biblia, que no prometamos. Para que después, si no podamos cumplir, no pequemos. Entonces es preferible no prometer nada. Si no, como que dice la Biblia, si Dios lo permite, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, bueno, así se hará. Y si Dios no lo permite, pues no se hará nada. Pero no puedo prometerte. Entonces vemos que ellos hicieron un pacto. Entonces ellos se hicieron pasar por gente que venía de extranjeros de lejos, que eran de país lejano. Entonces, ¿qué resultó eso? Que hicieron un pacto. Ya después, cuando se enteraron que todo era mentira y todo eso, como ya Israel, ya después se vieron engañados, pero no podían hacer nada en contra de ellos porque ya habían hecho un pacto, lo habían jurado, de que no le iban a hacer nada, de que no. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Los pusieron como leñadores y aguadores del altar. Esos comentarios lo pueden chequear en el capítulo 9 de Josué. Y ahí detalla minuciosamente allí todo lo que hicieron como astucia para ganarse la protección de los israelitas mediante un juramento. O sea, fueron, como hoy diríamos, fueron inteligentes, astutos. Pero ellos iban a servir al pueblo de Israel. Pero al menos ya no les podían hacer daño, no los podían matar, no los podían destruir, no podían conquistar sus ciudades. Por el pacto que hicieron. Por el pacto que hicieron. Entonces dice, hubo hambre en los días de David. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, fíjense. Es bastante, una hambruna por 3 años consecutivos, eso es terrible, fuerte. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas, fíjense, y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel. Fíjense que hubo aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que Dios dio respuesta, ¿no? Que la hambruna, esa hambruna de 3 años, fíjense que la maldición no viene sin causa. Esa hambruna que estaban pasando ellos, ya llevaba 3 años de hambruna, era por un pecado que cometió el rey Saúl. ¿Cuál fue el pecado que cometió el rey Saúl? Fíjense
que mató a mucha gente de los gabaonitas, queriendo destruir esa nación o a ese pueblo. ¿Y por qué él no podía hacer eso? Porque en tiempo atrás, el pueblo de Israel, Josué como líder, los líderes, habían hecho un juramento delante de Jehová, diciendo que no les iban a hacer daño, que no les iba a pasar nada malo. Los pusieron a que les sirviera, pero que ellos no les iban a hacer daño. Y ese juramento estaba allí. Entonces después viene Saúl y quebranta, como quien dice, ese juramento. Mató a mucha gente. Fíjense, ¿no? Lo que es el pecado. Lo que es quebrantar la palabra, el pecado. Entonces él quebrantó ese juramento que habían hecho el pueblo de Israel delante de Dios, lo quebrantó. Entonces, ¿qué es eso? Pecado, pecado, pecado. Aparte de que era un rey. Y fíjense que vino sobre el pueblo de Israel maldición, hambruna. Vino hambre. Hambre. Una hambruna. Wow. Tremendo, no por el pecado. Vamos a leer otra vez, porque mire, está bueno, tiene enseñanza esto aquí. Hubo hambre en los días de David por 3 años, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Fíjense. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la herencia de Jehová? O sea, prácticamente David le estaba diciendo, ¿verdad? Que qué podía hacer por ustedes. O sea, David estaba buscando arreglar esa situación. Porque pecó el rey Saúl e hizo una gran injusticia. Injusticia. Porque aunque ellos engañaron al pueblo, allí no es el punto. El punto es que se hizo un juramento delante del Señor. Y el juramento había que cumplirlo. Entonces, Saúl quebrantó eso. Y cayó maldición sobre el pueblo de Israel, fíjense, hambruna. Esa maldición en algún otro momento llegó. Fíjense, desde Saúl, no cayó cuando estaba Saúl, pero cayó ahora que está David, la maldición del hambre, la hambruna. Entonces prácticamente David le estaba preguntando que qué podía hacer con ustedes, le dice. Le estaba diciendo cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor. Y los gabonitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. O sea, ya no les interesaba prácticamente, como hoy dijéramos, dinero. Ellos no querían dinero, no querían oro, no querían plata, no querían. Entonces David le pregunta, bueno, entonces lo que ustedes quieran, pues se los voy a dar. Y ellos respondieron al rey David, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, del rey Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, fíjense, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, fíjense, los exterminó. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gilboa de Saúl. Y escogido de Jehová, el rey dijo, yo los daré. Fíjense que el rey David no se niega. Estamos hablando de matar 7 hijos que eran del rey, que ya estaba muerto, el rey Saúl, pero eran 7 hijos de él. Y fíjense que el rey David no se niega. ¿Por qué no se niega? El rey Saúl había cometido un pecado, una injusticia. Había quebrantado un pacto. Él no podía meterse con esa gente para exterminarlo, para matarlo. Y era lo mínimo que podían hacer, porque el rey Saúl había, como ellos mismos dicen, exterminaron a toda esa nación.
acabó casi con todos ellos. Pero ellos solamente estaban le pidiendo 7 hijos de él. Entonces David no se niega, dice que lo iba a hacer, yo los daré. 7. Y perdonó, versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, fíjense, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Si David no hubiese hecho ese juramento con Jonatán, también hubiese entregado a Mefiboset. Pero como ya había hecho un juramento delante de Dios, él también tenía que cumplir sus juramentos propios o sus juramentos personales. Entonces dice que perdonó el rey a Mefiboset. Ese es el hombre que era lisiado de las piernas. Era hijo de Jonatán. El hijo de Jonatán, que era Jonatán el hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical. Fíjense, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí, meolatitas, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Fíjense, David lo que hizo fue, como le dijéramos hoy en día, resarcer un daño. O sea, restituir, en otras palabras, restituir un daño. Y esa era la manera que se tenía que hacer en los tiempos bíblicos. Saúl hizo el daño, quebrantó el pacto. Entonces, para restituir el daño, aquellos pidieron, como quien dice, esos 7 hombres, los hijos del rey, del que fue rey, para ahorcarlo. Entonces vamos a decir, eso es lo justo. Y dio a sus 7 hombres. Claro, hoy en día ya no actuaríamos así, ya el pueblo de Dios hoy en día que estamos bajo la gracia. ¿Cuántas personas hoy en día, hijos e hijas de Dios, hacen promesas, como lo había dicho, aún a Dios, y no las cumplen? Claro que eso sucede hoy en día. Promesas a su esposo, su esposa, promesa a los hijos, que al final no puede cumplir. O de repente hicieron una promesa a una persona y esa promesa no lo cumplieron y hubo un daño. De repente un daño emocional porque no hicieron lo que prometieron. Entonces, ¿cómo arreglamos ese problema en hoy en día? No como en los tiempos bíblicos, así muerte física, ¿no? Primero uno pide perdón a Dios, porque cuando uno hace eso, uno promete cosas y no los cumple, uno peca contra Dios. Está también ofendiendo a la persona porque eso uno tiene que cumplir. Pero primero uno pide perdón a Dios, Padre, perdónanos, porque yo prometí a tal persona que iba a hacer esto o aquello. Padre, y no se pudo. Te pido perdón, yo me arrepiento en el nombre del Señor Jesucristo. Se pone primero uno cuenta con Dios. Y uno va, busca a la persona a quien uno le prometió y también se disculpa con esa persona. Uno tiene que decirle que verdad que nos disculpe, que perdone por la promesa que hizo porque fue imposible cumplirla, que está arrepentido, arrepentida, y trate de alguna manera si tiene que dar algo, si tiene que como hizo David. Claro, David dio hombres, pues vidas de hombres, nosotros no. Pero si hay que dar otra cosa o algo por arreglar el asunto, uno lo arregla para que quede ya las cosas en paz, los corazones queden en paz y no quede
ningún problema allí en enemistad, ningún problema allí en el corazón, porque eso trae problemas. Fíjense que eso abre puertas porque eso es pecado. Porque hizo una promesa. Por eso es que la Biblia dice que no prometas, que no prometamos. No hay necesidad de prometer. Ok, se quiere hacer esto, pero uno no sabe porque en esta vida puede pasar cualquier cosa. Si Dios lo permite, ok, va a pasar esto, aquello, vamos a hacer esto, aquello, si Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, bueno, ya no podemos hacer nada. Pero no prometa, no se comprometa, te busca. No haga promesas para que después no peque. Porque si no cumple, va a pecar y después tiene que arreglar ese problema. Y tiene que hacerlo. Hay personas del pueblo de Dios que a veces el orgullo no deja arreglar el problema, el orgullo no deja, le piden perdón a Dios, pero no van a arreglar el problema con la persona a quien le prometieron. Tienen que dar la cara. Así como tuvieron cara para prometer, tienen que dar la cara para pedir disculpas, para pedir perdón, para buscar de alguna manera compensar el daño emocional, lo que hicieron, el daño que hubo. Eso hay que hacerlo hoy en día. No solamente era en los tiempos bíblicos, fíjense, porque allí había un pecado. Fíjense que a causa de eso, por el pecado de Saúl, 3 años de hambruna ya llevaba ahí el pueblo de Israel ahí, en esas tierras. 3 años de hambruna. Por un pecado, fíjense lo delicado, todo es por los pecados. Todo. Por eso que siempre se dice que la maldición no viene sin causa. Toda maldición que cae es por algún pecado. Y fíjense que el pueblo no fue el que pecó. ¿Quién pecó? Como hoy dijéramos hoy en día, el presidente. Imagínense que los presidentes siempre andan también pecando, haciendo cosas indebidas. Por eso que la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia de autoridad, para que podamos vivir tranquilos y reposadamente. Fíjense cómo las maldiciones caen en una nación por el pecado de un rey, de un presidente. Entonces, Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se pasase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Besán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Fíjense, después el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, que era el padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Fíjense, después que se arregló las cosas, vamos a llamarla el problema espiritual, vamos a decir así. Después que se resolvió el problema espiritual que había pasado en el pasado, cuando era el rey Saúl rey, se arregló ese problema. Fíjense cómo Dios, dice aquí, después Dios, fue Dios. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, Dios. O sea que Dios hizo que terminara el hambre en esa tierra. Fíjense, si ese problema no se hubiese arreglado, allí hubiesen pasado los años y años y años y años de hambruna. Y hambre y hambre y hambre y hambre. Y todo era por el pecado. No hay maldición sin causa. Cuando hay maldiciones siempre hay una causa. Tremendo. 15.
Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y otra cosa, y vemos también la importancia de buscar la dirección del Señor, porque de repente estamos viviendo una situación, no entendemos qué está pasando, pero si la persona no ayuna, no se mete con el Señor de verdad, no busca que el Señor hable de la dirección, muestre qué está sucediendo, lo que está sucediendo no va a ser revelado, porque eso hay que buscarlo en oración, en ayuno, metiéndose con el Señor. Ahí vemos que Dios le habló a David y le dijo, está pasando esto y esto y aquello, y ya David pudo, buscó cómo resolver el asunto. Pero si hoy en día está pasando una situación en nuestro hogar, en nuestra casa, en la familia, pero no buscamos a Dios qué es lo que está pasando. Señor, muéstrame, revélame por qué está pasando esto, cuál es el motivo, porque pueden haber muchos motivos. Y ya después que el Señor revela qué está pasando, bueno, ya es más fácil, porque uno busca resolver. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Fíjense, ya David se cansó. Mientras más pasen los años, la edad, ya las fuerzas no son las mismas. E Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahí dice, ¿verdad? En el versículo 16, ahí lo que está diciendo que la punta del bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos. Y pues estaba armado con una espada nueva. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea, está queriendo decir, no seas que mueras. Ya pues ya no tiene la juventud de antes, el cuerpo se va cansando, ya no son la misma fuerza. Entonces otra segunda guerra hubo después de Got contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare, Orellín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat. O sea, eran 4 gigantes, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Vemos que Dios en esos tiempos, vemos como Dios usaba a David, a su gente, para destruir a los filisteos. Y también vemos como la mano del Señor, como Dios respaldaba a David. Vemos la importancia del respaldo. Vemos la importancia. Vemos que cuando hay un respaldo de Dios en X situación, cuando se toman decisiones, cuando se va a hacer algo y está el respaldo de Dios, vemos que la bendición allí, Dios se encarga de todo. Dios da la victoria en todo. En todo Dios da la victoria cuando Dios está respaldando al hijo o la hija de Dios. Vemos como Dios respaldaba a David. Fíjense, se iban a la guerra y Dios le daba la victoria en todas esas guerras. Dios daba la victoria. Y así como Dios estuvo con David, así también debería de estar con todo hijo o hija de Dios. Entonces es necesario siempre estar en obediencia, en fidelidad a Dios, alineados a la palabra. Es necesario para tener el respaldo de Dios. Siempre es necesario buscar siempre la dirección de Dios. No tomar una decisión sin primero ayunar, presentarlo a Dios en oración y buscar primero la dirección de Dios, para saber si es por ahí o no es por ahí.
Fíjense la importancia. ¿Por qué fue que engañaron a aquel pueblo a Josué? Porque no le preguntaron a Dios antes de hacer el juramento, sino que aquellos le vinieron, le dijeron, ellos creyeron, no preguntaron al Señor y hicieron juramento. Y por eso fue que ocurrió lo que ocurrió. Pero si se hubiese buscado primero la dirección de Dios, Dios hubiese dicho que no, que eran gente que venía a engañarlo, con engaño. Pero por no buscar la dirección de Dios, acuérdense que siempre nuestras decisiones siempre van a traer consecuencias, bien sean positivas o negativas, en bendición o en maldición, pero van a traer consecuencias. Entonces tenemos que siempre en todo buscar la dirección del Señor antes de uno moverse, antes de uno tomar una decisión, para uno estar seguro de que el Señor va a respaldar a uno. Porque si uno va a tomar la decisión en algo y eso no es la voluntad de Dios, Dios no va a respaldar, porque no era la voluntad de Dios de que uno hiciera eso. Entonces tenemos que siempre buscar la dirección del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros al 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre amado, Dios Todopoderoso, sellamos esta tu palabra en el nombre del Señor Jesús, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.